Buenas noches, mis hermanos y amigos. Un editorial de un periódico local puso como título "Sobrevivimos", ¿no? Tomando en cuenta que el año pasado, o que acaba de pasar, fue un año para olvidar. Pero en sí, mis hermanos de la fe, nosotros debemos examinar todo lo que sucede. Y como cristianos nos damos cuenta que todo está en las manos del Señor y estará en las manos del Señor. Que este año para nosotros ha sido sorpresivo, pero todo esto ha estado en manos del Señor y que su palabra se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Porque todo lo que ocurrió el año pasado y está ocurriendo está profetizado en su palabra. Así que no debe sorprendernos, ¿no? O no debe habernos sorprendido lo que pasó, ¿no? Claro, no esperábamos ser nosotros testigos de que esta profecía se cumpla, ¿no? Vendrán pestes y bueno, la hemos visto. Y vendrán muchas más. Vendrán muchas más. Y pueden ser peores. Pero lo importante es estar en las manos del Señor. En el mes de diciembre de cada año se habla de el espíritu navideño. Sí, espíritu navideño. No, nunca he comprendido qué es eso, así que tuve que preguntar, ¿qué es el espíritu navideño? El espíritu de darle algo al prójimo, de regalar algo, de quedar bien, satisfacer nuestro interior, ser dadivosos y todo eso. Que ese es el espíritu navideño. El andar, comer juntos, espíritu navideño. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, en su palabra nos dice, fíjense, Mateo capítulo 5, desde el verso 14. Así nos dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice aquí el Señor Jesucristo que somos la luz de la tierra y que el mundo, o sea, las personas que no conocen al Señor, vean nuestras buenas obras, pero no para glorificarnos nosotros, para darnos gloria, sino para que glorifiquen al Señor Jesucristo, al Padre eterno. Para eso deben ser nuestras buenas obras. Llega diciembre y hay muchas iglesias que reparten juguetes, reparten alimentos, pero mis hermanos, no se trata de un mes al año. El creyente debe estar siempre ayudando, siempre siendo de bendición, todo el año. No que espere que llegue el espíritu mundano, el espíritu navideño. No tiene nada que ver con lo que el Señor dice aquí. Siempre debemos estar prestos a servir, a ayudar a otros. Siempre. ¿Sí? Como iglesia, ¿no? Debemos atender necesidades de hermanos en la fe que pasan necesidades. Pero individualmente, cuando estamos en el mundo, ¿no? Salimos al mundo. Si hay personas que podemos ayudar, que podemos dar un vaso de agua, una libra de arroz, una libra de azúcar, hermanos, sin tocar trompeta, ayudar. Eso es lo que el Señor nos dice, para que vean vuestras buenas obras y el Padre sea glorificado. Que sepan que eso, ¿no?, viene de la mano del Señor. Dios me da para que yo dé. Soy bendecido para bendecir. Y no simplemente en diciembre, sino siempre, para que vean vuestras buenas obras. Sin embargo,
también nos dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 23 de Mateo. El Señor está hablando aquí de los fariseos y Él saca aparte algo que los creyentes debemos mirar con atención para no caer en esto. Mateo, capítulo 23, el verso 5, dice: antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues enchanzan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea, los fariseos eran campeones para hacer obras, ¿no? Pero para que los hombres los feliciten. Si los fariseos estuvieran en la época actual, y hay en la época actual personas que regalan algo y se toman una fotografía regalando algo. Sí, no importa la persona a quien estamos denigrando. Le estoy dando al pobre y me tomo una fotografía dándole algo al pobre. Eso hacían los fariseos, mis hermanos. Eso lo hacían. No tenían el celular, pero se ponían en el parque y pasaba un pobre y hacían tocar aplausos y trompeta porque ellos querían que los hombres los enaltezcan. Mis hermanos, en la fe, el cristiano debe hacer todo para gloria de Dios. Y el mismo Salvador nos dice: cuando tú des ayuda a alguien, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Así es, mis hermanos. Estamos rodeados de nuevas ideologías, entre comillas, nuevas ideologías, donde se enseña a odiar al rico porque ha progresado. Se enseña a odiar al rico porque ha escalado. Se enseña eso. Pero hermanos, en la fe, hay muchos hijos de Dios que son ricos, que tienen, y los que no tienen tanta riqueza, igual, hermanos, ¿no? Somos bendecidos para bendecir, para ayudar y no esperar diciembre. Reitero, la iglesia se ocupa de sus miembros que pasan necesidades, pero individualmente en medio del mundo, si conocemos a un vecino, una vecina, un compañero, una compañera que necesita nuestra ayuda, calladamente, en el nombre del Señor, ayudar. Porque, hermanos míos, el Señor nos dice: aquellos que hacemos las cosas para ser vistos por los hombres, ya tenemos nuestra recompensa. Pero aquel que hace las cosas en secreto, dice la palabra del Señor, el que hace las cosas en secreto será recompensado en público. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Miren, en Mateo, capítulo 25 del libro de Mateo, voy a leer aquí, mis hermanos, versos 35 al 40. Mateo 25, 35 al 40. Nos dice así la palabra del Señor: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Se cuenta? Dice el Señor aquí, es la enseñanza del Maestro, que como creyentes, como seguidores de su palabra, hacedores de ella, hermanos,
debemos preocuparnos de las personas que están pasando necesidades. Sí, debemos preocuparnos de ellos. Eso nos dice la santa palabra del Señor. Porque ese es ser cristiano, mis hermanos. Eso es ser cristianos. No esperar diciembre y tomarnos fotografías para, ¿no?, delante del mundo, sí que somos espirituales y dadivosos. No, mis hermanos. El verdadero creyente es todo el año, y calladamente para glorificar el nombre del Señor. Debe ser siempre nuestra actitud, nuestra disposición a servir a quien lo necesite. Recuerde, somos bendecidos para bendecir. Dios nos da para que demos. Esa es la palabra del Señor. Tal vez usted me diga, pastor, pero yo no tengo lo suficiente, ¿no? Hay personas que tienen más. Hermanos en la fe, siempre hay un pan para regalar. Siempre hay un pan para dar. Siempre, siempre. Oh, en el nombre de Jesús, mis hermanos, ser hijo de Dios es ser como Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor se preocupó de los pobres. Miren, el Salmo 41, verso 1. Salmo 41:1 dice la palabra del Señor aquí. Fíjense, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Vean, ¿no es acaso una promesa hermosa de la palabra de Dios? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Es una hermosa promesa del Señor aquí en el Salmo 41:1. El que bendice al pobre, el que ayuda al pobre, el que ayuda al necesitado. Dice el Señor que cuando ese creyente tenga días malos, dice, el Señor lo librará. El Señor lo guardará. El Señor lo protegerá. El Señor lo proveerá. Esa es su palabra, hermanos. Es su palabra. Y reitero, no caigamos en lo del mundo, que el espíritu navideño para diciembre, simplemente el espíritu navideño, es el espíritu mundano, hermanos. El espíritu mundano, que no es de Dios, que no es del Señor. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros, ese nos dice que toda la vida del creyente debe ser una vida de dar, de darse a los demás. Así como el Señor se dio a aquellos que decimos que seguimos su palabra, sus caminos, ¿no? Debemos también hacer lo mismo. Hijos de Dios. Hijos de Dios. En Mateo capítulo 6. Mateo 6. Quiero leerles aquí, mis hermanos, versos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Así nos dice la palabra del Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Recordemos, hermanos amados, que la palabra de Dios nos dice que nuestras obras serán probadas por fuego. Sí, por fuego. Cuando hacemos tesoros en el cielo, ¿se refiere a qué? Hermanos, estamos ayudando a alguien, le estamos dando a alguien. Si le estamos dando de corazón, nada de eso pasa desapercibido ante los ojos del Señor. Así es, así es. ¿Saben lo que pasará en el día final? ¿No? Cuando estemos en la gloria, Dios, nuestro Salvador, nos dará
galardones, premios, coronas. Entonces, cuando estamos siendo de bendición a otros, estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando estamos dando a otros, estamos haciendo tesoros en el cielo. No para ser visto de los hombres, sino para glorificar el nombre de Jesús, que para eso estamos. Por eso somos sus hijos. No olvidemos eso, hermanos. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín no existen. Pero aquí, oh, hermanos en la fe. Mis hermanos, amados, ¿usted ayuda al que puede? ¿En su corazón tal vez hay mezquindad, hay avaricia? ¿O realmente usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que en lo que puede ayuda? Es que para eso somos, hermanos míos. Por eso somos cristianos. Por eso somos cristianos. Por eso somos sus hijos. Para seguir los pasos de nuestro Salvador. Ayudar a los demás en tanto y cuanto podamos. No olvidemos eso. Y quiero dejarles en esta noche Apocalipsis. Fíjense. Capítulo 22 de Apocalipsis. Leo aquí, mis hermanos, 2 versículos. Apocalipsis 22. Primero, el verso 16 de Apocalipsis 22. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Mira lo que el Señor nos dice aquí. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¡Qué preciosidad, mis hermanos! Él, el Señor Jesucristo. Miren. Y es más, fíjense, el verso de Apocalipsis 21, el verso 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bien, al final de los tiempos, hermanos en la fe, al final de los tiempos, el Señor nos bendecirá. ¿Saben cómo? El Cordero reinará por la eternidad delante de nosotros. Y volvemos a Apocalipsis 22. Ahora el verso 12. Pongan atención. Esto ocurrirá ante nuestros ojos. Ante nuestros ojos. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Recompensar a cada uno según sea su obra. Jesucristo regresa. Jesucristo viene. Y no es que lo que damos quede en el aire. No, mis hermanos. No. Jesucristo viene. Y viene a recompensarnos según lo que hacemos en esta tierra. Predicar su palabra. Hablar a los que no conocen de Él. Pero también ayudar. Ver cómo ayudamos al pobre, al menesteroso, al necesitado. Por eso somos de Cristo. Para eso somos de Cristo. Dice su palabra. De gracia recibiste. Dad de gracia. Así nos dice el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.